Hoy no vamos a abrir la lectura de un libro, hoy lo que estamos abriendo es de verdad una nueva versión de nosotros mismos. El Sí, sí, movimiento dale bastante monarca a Roma. entiende Ok, perfecto. que o tiene algo muy claro y es que la lectura en realidad no es un hobby, la lectura es una herramienta de nuestro sistema. Así que nosotros, como también enseñamos a que debemos nutrir nuestro cuerpo, a que necesitamos tener una calidad de vida diferente, pues aquí, ¿qué creen? Nosotros vamos a empezar aquí a nutrir nuestra mente. Eso es lo que hace la lectura. Es uno de los principales. A ver, denme un minutico aquí. Voy a silenciar. Ma- Listo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a nutrir nuestra mente. Sí, vamos a empezar a formarnos como esos networkers profesionales y la lectura pues hace mucha parte de eso. Habíamos hablado algún día que nuestra hora de oro debe de comenzar con la lectura, ¿sí? Debemos nosotros empezar a hacer nuestro espacio sagrado antes de empezar el hacer, ¿sí? Que es que trabajar precisamente en nuestro ser, antes de ir y ejecutar todo lo que tenemos que hacer, las acciones del día. Entonces, el club de lectura, quiero hacerles claridad que no reemplaza la lectura individual, no es para eso. No nos vamos a quedar con una lectura que hagamos cada 8 días, ¿verdad? Lo que queremos es empezar a generar el hábito, a hacerlo de una manera acompañada en lo que lo vamos ya estableciendo, pero ustedes deben tener una meta de mínimo leer media hora diaria, ¿sí? Y ojalá lo hagan cuando despierten. Al momento de despertar, porque eso está ya comprobado incluso estadísticamente que cuando se deja en la noche, muchas veces el día a día no nos lo permite, entonces nos incumplimos en esa parte. Entonces, si ustedes pueden empezarlo a establecer que sea en la mañana, es algo que de verdad les va a dar muchísimo, muchísimo valor. ¿Sí? No es cuando nosotros tengamos tiempo, debe de ser una prioridad, igual que es comer, igual que es dormir. Necesitamos establecerla. ¿Por qué? Porque en este negocio, quien lee piensa diferente, ¿sí? El que piensa diferente, pues obviamente, ¿qué va a hacer? Actuar distinto. Y el que actúa diferente, pues entonces, ¿qué va a tener? Pues resultados diferentes, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿va? Entonces voy a hablarles un poquito de cómo va a ser la dinámica de este club. ¿Sí? Este club es, como les digo, para generar un hábito, para que vamos teniendo un enfoque de transformación y para que vamos generando esa dinámica diaria que necesitamos como los nuevos empresarios que estamos pues empezando a hacer, ¿va? Entonces, la idea es que va a ser una hora, pero la vamos a dividir en dos segmentos. Vamos a leer de 45 a 50 minutos, va a ser lectura continua pues enfocada. Y los 10 o 15 minutos que nos queden es para hacer comentarios, para hacer reflexiones, para hacer aprendizajes. Incluso si hay alguna duda sobre la lectura, pues la podamos aclarar. Y esa es como la parte en realidad más importante o donde más provecho le sacamos a la lectura. Entonces, quiero que sepan algo, muchachos. O sea, esto no es un audiolibro. Cada persona debe de seguir su lectura, ya sea en el libro físico o en el libro digital, ¿va? Pero la idea es que mientras vamos leyendo, acá ustedes sigan la lectura, porque ya sabemos que debe de haber una conexión, ¿sí? No es únicamente escucharla, o sea, cuando escuchamos y leemos, tenemos como doble aprendizaje, entonces esto va a hacer que nosotros incluso memoricemos muchísimo más. Entonces yo voy a ir leyendo en voz alta y todos van avanzando en su lectura al mismo ritmo. Voy a tratar de hacerlo, pues obviamente, en una velocidad pues que se nos acoja como a todos. Entonces, vamos a entrenarnos en atención, vamos a entrenarnos en enfoque, vamos a crear un hábito de lectura pero consciente. Vamos, en realidad evitemos distracciones, desarrollemos esa disciplina mental, ¿sí? Que es una habilidad básica para los empresarios. Nosotros necesitamos leer. Si no leemos, pues va a ser una pieza importante que nos va a hacer falta. ¿De qué? De nuestros sistemas. Entonces, no es una clase, más bien vamos a vivir una experiencia. Como les digo, no voy a buscar leer rápido, sino que empecemos como a comprender, que sea de fácil comprensión
Y pues es así como lo vamos a hacer, ¿va? Entonces, al final, cada uno va a tener una participación, el que quiera. Vamos a respondernos nosotros a preguntas como qué fue lo que nos hizo más ruido, dónde nos confrontamos, de pronto qué me hizo ver esta lectura de mi negocio hoy. ¿Qué vi de diferente? ¿Y qué puedo aplicar desde hoy en mi vida, en mi negocio, pues con lo que he estado escuchando? Entonces, el libro que vamos a arrancar hoy no es por casualidad que está acá, el negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. Y pues este libro de verdad no fue elegido al azar, fue elegido porque o sea, cambia la manera de que nosotros empecemos a entender este negocio. Robert Kiyosaki es el autor de libros famosísimos, bestseller famosísimos de hace muchos años, como El Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Él en estos libros siempre ha escrito un mensaje o siempre tiene un mensaje muy claro, incluso desde Padre Rico, Padre Pobre, él menciona el network marketing y lo menciona que no es un plan B, sino que es una universidad empresarial del siglo XXI. Y yo creo que en los últimos años y sobre todo de la pandemia hemos podido ir entendiendo esto. Ya la gente tiene la conciencia de incluso hacer compras digitales y todo, y eso tiene que ver mucho con este cambio de paradigma. Entonces, ¿de qué trata realmente este libro? No nos va a hablar solo de dinero, nos habla de que de mentalidad, de habilidades, de visión. Entonces, Kiyosaki, ¿qué explica del network marketing o cómo lo hace ver? Como lo que es el desarrollo del liderazgo. Enseña una forma muy práctica de nosotros empezar a comunicar mejor lo que es nuestra industria. Nos ayuda a que nosotros fortalezcamos esa mentalidad empresarial, pero desde lo que somos networkers profesionales. Y entonces empieza a saber y a formarnos y a decirnos lo que hablábamos ayer de los principios del éxito, nos enseña que las personas antes de producir, antes de hacer, necesitan obviamente trabajar en ellas. Entonces esa es como la idea clave. Entonces no se trata del producto, sino de qué, de quién te vas convirtiendo a través que vas desarrollándote en esta industria. ¿En qué es lo que te vas a transformar? Eso es lo realmente valioso que nos entrega nuestro negocio. Entonces, aquí el network marketing es como una escuela para desarrollar habilidades. ¿Qué desarrollamos nosotros a través? Y nos lo va a enseñar este libro, a comunicar, a liderar, a trabajar en equipo, a manejar el rechazo, a pensar en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, nuestro activo más importante en esta industria, ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros crecemos, el negocio crece. Si nosotros nos estancamos, pues el negocio se estanca. Entonces, el sistema y la duplicación son aquí supremamente importantes, ¿va? Entonces, vamos a arrancar con nuestra lectura. Vamos a empezar en la introducción, ¿va? Entonces, introducción. La economía está destrozada y el empleo corre peligro. Claro, si es que tienes uno. ¿Y sabes qué? Lleva años prolongándolo. Sin embargo, fue necesario que hubiera una crisis económica mundial para que la gente empezara a escuchar. No obstante, este libro no es sobre la razón de por qué todo se fue al demonio, ni sobre cómo sucedió. Este libro es sobre por qué esta terrible noticia es en realidad buena, pero solo si sabes cómo aprovechar la situación. Fueron dos personas las que enseñaron sobre los negocios. La primera fue mi padre. Fue un hombre con una sólida preparación académica que tuvo altos puestos como empleado del gobierno. La otra fue mi mejor amigo, el mejor amigo de mi padre, quien dejó la escuela antes de acabar la preparatoria y luego se convirtió en millonario por méritos propios. Mi verdadero padre tuvo problemas financieros durante toda su vida y cuando murió prácticamente no tenía nada que probara que la suya había sido una vida ardua de trabajo. Pero por otra parte, el mejor amigo de mi padre llegó a ser uno de los hombres más ricos de Hawái. Siempre consideré que estos hombres eran para mí padre pobre
y mi padre rico, respectivamente. A mi verdadero padre lo amé y admiré muchísimo. Asimismo, le juré que ayudaría a toda la gente que me fuera posible para evitar el sufrimiento, los fracasos y los tratos indignos que abundaron en su propio camino. A partir de que me fui de mi casa, tuve todo tipo de experiencias. Serví en el cuerpo marino como piloto de un helicóptero de la guerra de Vietnam. Luego trabajé con ceros. Ahí empecé como vendedor y 4 años después dejé el empleo con el título del mejor vendedor de la compañía. A continuación desarrollé varios negocios multimillonarios a nivel internacional, pero para retirarme a los 47 años y entregarme a mi pasión, enseñar a otros a crear riqueza y tener la vida de sus sueños, en lugar de conformarse con la mediocridad y la sombría resignación. En 1997 escribí un libro sobre mis experiencias y con él debo haber tocado las fibras de al menos unos cuantos lectores, porque Padre Rico, Padre Pobre llegó a la lista de los más vendidos del New York Times. Permaneció en ella más de 4 años y desde entonces ha sido descrito como el libro de negocios más vendido de todos los tiempos. A partir de ese momento comencé a publicar una serie completa de libros con la filosofía de Padre Rico y aunque cada una de ellas ha tenido un enfoque ligeramente distinto, todos describen el mismo mensaje del primero. Dicho mensaje también se encuentra en el corazón del libro que ahora sostienes en tus manos. Responsabilízate de tus finanzas o acostúmbrate a recibir órdenes por el resto de tu vida. Sé el amo del dinero o conviértete en su esclavo. Es tu decisión. Tuve la increíble suerte de que mis experiencias y mentores me enseñaran a generar una riqueza genuina. Gracias a eso pude retirarme de la vida laboral por completo. Hasta este momento trabajé para construir el futuro de mi familia, pero desde mi retiro solo he trabajado para ayudar a construir el tuyo. Durante los últimos 10 años me he dedicado a buscar maneras más eficientes y prácticas de ayudar a otros a transformar sus vidas en el siglo XXI a través de aprendizajes de cómo construir riqueza genuina. En nuestros libros de Padre Rico, sus socios y yo hemos escrito acerca de tipos de negocio e inversiones, pero en todos esos años de intensa investigación, en algún momento encontré un modelo particular de negocio que en mi opinión es uno de los más prometedores para que el mayor número posible de gente pueda asumir el control de su vida financiera, de su futuro y de su destino. Algo más, cuando digo riqueza genuina, no me refiero exclusivamente al dinero. Sí, el dinero es parte de ella, pero no lo es todo. Generar riqueza genuina tiene mucho más que ver con ser el constructor que con el construido. En este libro te mostraré por qué tienes que construir tu propio negocio y qué tipo de negocio debe ser. Pero no solo se trata de cambiar el tipo de negocio en el que ahora trabajas, sino de que te transformes también. Yo te puedo enseñar a encontrar lo que necesitas para desarrollar el negocio perfecto para ti, pero para que este crezca, tú tienes que hacerlo. Bienvenido al negocio del siglo XXI. Primera parte, asume el control de tu futuro. ¿Por qué debes tener un negocio propio? Reglas que cambiaron. Vivimos tiempos difíciles. Los últimos años nos han traído un desfile constante de miedo y pánico que se refleja en los encabezados de los periódicos, en las salas de junta y en las cocinas de los Estados Unidos. La globalización, las importaciones, los descrementos, los remates, las hipotecas subprime, las coberturas tipo swap, los esquemas Ponzi, los fiascos del Wall Street, las recesiones, una mala noticia tras otra. En los primeros meses del 2009, los despidos en empresas estadounidenses alcanzaron la cifra de 4 millones al mes.
Ahora que escribo esto, a finales del 2009, la tasa de desempleo es el 10,2% y sigue en aumento. Asimismo, la situación de las personas que lograron conservar su empleo, pero que vieron disminuidas sus horas de trabajo y los honorarios pagados por las mismas, es aún peor. La estrepitosa caída en el empleo es una epidemia a la que muy pocos son inmunes. De los ejecutivos y managers de medio nivel a los empleados administrativos y los escritorios, de los banqueros a los empleados de ventas al menudeo, todo mundo está en riesgo. Incluso la industria del cuidado de la salud, que hasta hace poco era considerada una zona de empleos seguros, sufre recortes en fuerzas de trabajo de manera significativa. En una encuesta realizada en el 2009 por USA Today, 60% de los estadounidenses dijeron que consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. En el verano del 2008, de pronto los portafolios para el retiro de mucha gente perdieron la mitad de su valor o incluso más. Los bienes raíces se desplomaron. Lo que la gente creía que eran activos sólidos y confiables se vaporizó. La seguridad laboral se fue para siempre. Una encuesta realizada en 2009 por el mismo USA Today arrojó por 60% de los estadounidenses que consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis de su vida. Por supuesto, tú ya lo sabes, pero hay algo que quizá desconoces. Nada de esto es una noticia. Sí, claro. Se necesitó de una crisis económica para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro. Pero tus ingresos no se pusieron bajo riesgo de la noche a la mañana, siempre lo han estado. La mayor parte de la población de los Estados Unidos ha vivido desde siempre al borde del precipicio sobre la cuchilla que divide a la solvencia y la ruina. Siempre ha confiado en que el siguiente cheque de nómina les sirva para cubrir los gastos de cada mes, aunque solo les deje un colchoncito pequeño de ahorros en efectivo y frecuentemente ni siquiera eso. Ese cheque sirve para que cambies tu tiempo por dinero. Y esa es una recesión. Se convierte en una fuente de ingreso menos confiable que existe. ¿Por qué? Porque cuando el número de gente empleada comienza a caer, hay menos ingresos disponibles en la circulación en la que se puede pagar el tiempo que destinas a un empleo. Te lo dije, no quisiera salir con el típico, te lo dije, pero te lo dije. Lo he repetido durante años. Ya no existen los empleos seguros. En Estados Unidos, corporativos del siglo XXI, un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción, perdón. Y la única manera de que puedas tener un futuro seguro es que asumas el control del mismo. Aquí te presento lo que escribí en el 2001 en el libro titulado La Escuela de Negocios para la gente a la que le gusta ayudar a otros. En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales sufrirán un desastre económico que se avecina y que será ocasionado porque el sistema educativo ha fallado y no ha podido ofrecerle a los estudiantes un programa de educación financiera realmente de manera adecuada. Ese mismo año, en una entrevista, ahí me perdonan mi inglés, ¿sí? Nightingale Anglin consta, dijo, si crees que los fondos mutualistas van a estar ahí para ti, si crees apostar tu vida a los altibajos del mercado de valores, entonces estarás apostando a tu jubilación misma. ¿Qué sucede si el mercado de valores sube y luego vuelve a caer cuando tengas 85 años? No tendrás control.
No estoy diciendo que los fondos mutualistas sean malos, solo digo que no son seguros y que no son la decisión más sabia, que yo no apostaría mi futuro financiero con ellos. Nunca antes en la historia del mundo tanta gente había apostado su retiro al mercado de valores. Es una locura. ¿Tú crees tú crees que Seguridad Social estará ahí para cuidarte? Entonces seguramente también crees en el conejo de Pascua. Y en una entrevista que di en marzo del 2005 dije, la mayor fortaleza de un acto de papel de un activo de papel es su liquidez, pero eso también es su mayor debilidad. Todos sabemos que habrá otra caída del mercado y que nos va a volver a afectar. ¿Por qué habrías de adquirir este tipo de activos? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo otro colapso del mercado y mucha gente volvió a resultar afectada. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar nuestros hábitos ni nuestra forma de pensar. En 1971, la economía estadounidense dejó de regirse por el patrón de oro. Y por cierto, esto sucedió sin aprobación del Congreso. Sin embargo, lo más importante es qué pasó. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permitió imprimir más y más dinero, todo el que quisimos, sin que estuviera sustentado por ningún valor real o sólido. Esta desviación de la realidad nos abrió la puerta al auge económico más, perdón, espérate, al auge económico más grande de la historia. Durante los siguientes 3 y media décadas, la clase media norteamericana experimentó una suerte de explosión, mientras el dólar se devaluaba y el valor en libros de bienes raíces y otros activos se inflaba, la gente común se fue volviendo millonaria. De repente hubo créditos disponibles para cualquier persona en cualquier momento y lugar. Y las tarjetas de crédito comenzaron a aparecer como hongos tras las lluvias primaverales. Para pagar esas tarjetas de crédito, los estadounidenses utilizaron sus casas como pagaré, refinanciando y pidiendo préstamos y refinanciando. Porque después de todo, el valor de los bienes raíces siempre sube, ¿verdad? Pues no. Para el 2007 ya les habían inyectado a este globo financiero todo el aire caliente que pudiera soportar y las fantasías del desplomo hasta golpear el suelo de nuevo. Pero no solamente colapsaron, millones de personas perdieron sus planes, 401(k) para el retiro, sus pensiones y empleos. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso. En la década de los 50, cuando General Motors era la empresa más poderosa de Estados Unidos, la prensa tomó una declaración del presidente, no sé, GM, y la convirtió en una frase publicitaria que duró décadas. Mientras el presidente avanza, también lo hará el país. Pues General Motors, perdón, mientras General Motors avance, pues también lo hará el país. Pues bien, amigos, tal vez ya no sea una buena frase porque en el 2009 General Motors cayó en bancarrota y ese mismo verano el estado de California comenzó a pagar por sus deudas con pagaré en lugar de efectivo. Justamente ahora está disminuyendo el porcentaje de los estadounidenses que son dueños de su propia casa. Los remates hipotecarios están a la alza y el número de las familias de clase media a la baja. Las cuentas de ahorro sin acceso, si acaso existen, son cada vez más pobres y en endeudamiento familiar es cada vez mayor. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso. La cantidad de gente que quiebra se ha disparado hasta el cielo. Además, muchos estadounidenses no tienen suficiente dinero para retirarse
pero ni de broma. ¿Pudieron todas estas malas noticias atraer tu atención? Seguramente, pero no estás solo. Los estadounidenses de todas partes ya dejaron de de darle vueltas al asunto y fingir demencia. Genial, ahora estás despierto y consciente de lo que sucede. No es agradable, claro. Así que analicemos con cuidado cómo comprender qué significa y qué puedes hacer al respecto. Es un nuevo siglo. Siendo niño, mis padres me enseñaron la misma fórmula del éxito que seguramente te dieron a ti. Ve a la escuela, estudia con ahínco y obtén buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro, bien pagado y con prestaciones. Y entonces tu empleo se hará cargo de ti. Sin embargo, la anterior es una noción de la era industrial y nosotros ya no estamos en ella. Tu empleo no se hará cargo de ti, el gobierno tampoco se hará cargo de ti, nadie lo hará. Es un nuevo siglo y las reglas ya cambiaron. Mis padres creían en la seguridad de tener un empleo, en las pensiones de las empresas, en la seguridad social y me imagino que es la carta de seguro, pero estas son desgastadas y obsoletas, remanentes de una época que ya se fue. En la actualidad, la seguridad de tener empleo es solo broma. Y la mera noción de tener un trabajo de por vida en una sola compañía ideal que con todo orgullo defendió IBM en sus buenos tiempos es tan anacrónica como una máquina de escribir. Muchas personas creyeron que sus planes de retiro estaban a salvo porque los respaldaban acciones y fondos mutualistas. Así que, ¿qué podría salir mal? Pero luego resultó que todo salió mal. La razón por la que estos conceptos que alguna vez fueron como vaca sagrada ya no pueden seguir dando leche es porque ahora todos son obsoletos. Las pensiones, la seguridad de un empleado, la certeza de una jubilación. Repito, son ideas perpetuadas de la era industrial. Pero los siglos han pasado, vivimos en la era de la información y necesitamos acciones y pensamientos congruentes con este tiempo. Por suerte la gente ya comenzó a escuchar y aprender. Es una lástima que se necesite de sufrimiento y dificultades para entender las lecciones, pero bueno, al menos ya estamos aprendiendo. Cada vez que atravesamos por una crisis importante como la caída del dot-com, la crisis de la economía post 9/11, el pánico financiero del 2008 o la recesión del 2009, más gente comprende que las antiguas redes de protección ya no podrían sostenernos. El mito corporativo terminó. Si pasaste años sufriendo por la escalera, subiendo por la escalera de una empresa, ¿alguna vez te detuviste a contemplar el panorama? ¿Cuál panorama? Me preguntas, el trasero de las personas el trasero de las personas que está frente a ti, eso es lo que tienes enfrente. Si quieres seguir viviendo eso de por vida, entonces tal vez este libro no es para ti. Pero si estás harto de mirar el trasero de alguien más, entonces continúa leyendo. Que no te vuelvan a engañar. En este preciso momento, el desempleo continúa creciendo. Para cuando termines de leer estas palabras, quién sabe. La situación podría haber cambiado, no te engañes. Cuando el valor del empleo y los bienes raíces vuelvan a girar y el crecimiento se afloje de nuevo, como inevitablemente sucederá, no vuelvas a ceder ante la sensación de la falsa seguridad que los metió a ti y al resto del mundo en este desastre financiero desde el principio. En el verano del 2008, los precios de la gasolina subieron hasta $4 por galón. La venta de camionetas se desplomaron
como piedra y de repente todo el mundo andaba en un automóvil pequeño o híbrido. Pero piensa en lo que sucedió después. Para 2009 los precios ya habían bajado a $2. Y ay, Dios mío, la gente volvió a comprar camionetas. ¿Cómo? ¿De verdad creemos que los precios van a permanecer así de convenientes? Que bajaron para siempre y que por tanto es bastante lógico comprar autos que consumen gasolina a lo loco. ¿En serio podemos ser tan ciegos? Estoy tratando de ser amable, pero las palabras que usaría es estúpidos. Por desgracia, la respuesta es sí. No solo nos engañaron una vez, permitimos que lo hagan una tras otra. Desde niños seguramente escuchamos, leímos o nos contaron la fábula de la hormiga y la cigarra. Sin embargo, la mayoría se aferra a vivir con la visión de la cigarra. No permitas que los encabezados te distraigan. Siempre hay algún rumor idiota que trata de captar tu atención para que no te ocupes del serio asunto de construir tu vida. Es solo ruido. Sin importar si se trata de terrorismo, recesión o el escándalo electoral más reciente, en realidad no tiene nada que ver con lo que necesitarás estar haciendo hoy para construir tu futuro. En la Gran Depresión, mucha gente logró crear fortunas. Asimismo, en los tiempos de los mayores auges, como el de los bienes raíces, en la década de los 80, millones y millones de personas se negaron a hacerse cargo de su futuro. Gente que ignoró todo lo que voy a compartir contigo en este libro y terminó teniendo fuertes dificultades económicas o en la bancarrota. Y de hecho, la mayoría continúa en la misma situación. Pero el problema no es la economía, sino tú. ¿Estás molesto por la corrupción del ámbito corporativo? ¿Estás enojado con el Wall Street y los grandes bancos por permitir que sucediera esta crisis? Con el gobierno que no hace lo necesario por hacer demasiado o por equivocarse tanto y no hacer lo correcto. ¿Estás molesto contigo mismo por no asumir el control desde antes? La vida es difícil, pero ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Quejarte? O despotricar no hace, porque, bueno, y despotricar no asegurará tu futuro. Tampoco te servirá culpar al Wall Street, a los grandes banqueros, al Estados Unidos corporativo, ni al gobierno. Si deseas un futuro sólido, necesitas crearlo. La única forma es que asumas el control de tu futuro perdón, la única forma de que asumas el control de futuro es haciéndote cargo de tu fuente de ingresos. Necesitas tener tu negocio propio. Dos, el hilo de plata. El 13 de julio del 2009, la revista Time presentó un reportaje en la página 2 llamado 10 preguntas para Robert Kiyosaki. Una de las preguntas que me hicieron fue, ¿existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de esta turbulenta economía? ¿Bromeas? Fue lo primero que pensé, pero mi respuesta fue la siguiente. Este es el mejor momento. El verdadero empresario surge en los malos tiempos. A los empresarios no les importa si el mercado sube o baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos, así que cada vez que alguien dice, oh, las oportunidades son menos ahora, es porque se trata de un perdedor. Ya escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía. ¿Estás listo para las buenas nuevas? Bien, pues las malas noticias son también las buenas. Te diré lo mismo que a la revista Time. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio. Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña bien provista en una fría noche de invierno. Pregunta, ¿qué tienen en común los imperios Normalmente. de Microsoft y Disney
y además de que ambas son exitosos negocios multimillonarios que se han convertido en marcas relacionadas en todo el mundo. Respuesta, que ambos se iniciaron durante la recesión. De hecho, más de la mitad de las empresas que conforman el promedio industrial de Dow Jones empiezan a funcionar en la recesión. ¿Por qué? Es sencillo. En los tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve más creativa. Las personas salen de la zona de confort y también la iniciativa para lograr salir adelante. Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión. Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en tiempos de desafío económico. Hace 5 años, cuando el valor de los bienes raíces se fue hasta los cielos y había créditos disponibles por todos lados, en realidad no había gente hambrienta. Todo el mundo tenía la barriga llena, se sentía segura y solo estaban en busca de ingresos alternativos. A los empleados no les preocupa la estabilidad financiera de sus empleadores, ni si continúan habiendo un cheque de nómina en su futuro. Pero ahora que los recortes son a gran escala y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá, hay millones de personas revaluando su situación financiera con mucha seriedad y que se dan cuenta de que si quieren tener un futuro seguro en el que puedan confiar, necesitarán elaborar y echar a andar un plan B. Hoy en día la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo extra de dinero y debido a lo mismo, está más receptiva y dispuesta a abrir su mente a nuevas posibilidades. De hecho, la situación ya era desde antes de la catástrofe económica. El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80 y se exacerbó particularmente a principios del nuevo siglo. Esto es lo que declaró la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el 2007 en un reporte intitulado Work, Empresarieship y bueno, y Opportunity en Centroamérica. Millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales a través de pequeños negocios propios. 72% de los adultos estadounidenses preferían trabajar para sí mismos que para alguien más, mientras que el 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Ahora bien, aunque yo no soy economista, sí conozco a uno, Paul Pilzer. Paul es un joven genio. Fue el vicepresidente más joven de la historia en Citibank y luego abandonó el hábito bancario para dedicarse a hacer millones a través de sus negocios personales. Ha tenido algunos bestsellers en la lista del New York Times. Predijo la crisis de ahorros y préstamos y fue asesor económico. Beatriz, te silencias. Ay, ya. Ahí, listo. Entonces no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, habla de un cambio de 180 grados en los valores culturales inherentes a la naturaleza de cómo se elige una carrera. Ahora que la estructura convencional empresa-empleado está cediendo el camino a la tendencia empresarial. La sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugiere asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. La idea de tener tu propio negocio se considera riesgosa, admirable tal vez, pero riesgosa y hasta un poco disparatada, sí. En la actualidad, las cosas son exactamente al revés.
Paul está en lo correcto. El reporte que mencioné anteriormente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también hace referencia a una encuesta en la que se descubrió que el 61% de los estadounidenses asegura que prefería ser su propio jefe. Otra encuesta de la empresa, ay, no sé, arroja que el 72% de los adultos estadounidenses prefería trabajar para sí mismo que para alguien más. Y el 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Pero no solamente se trata de ganarse la vida, sino de la calidad de forma en la que vivimos. La gente está empezando a darse cuenta de que desea un mayor control sobre su existencia. Las personas quieren estar más conectadas a sus familias, estar a cargo de la distribución de su tiempo, trabajar desde casa, definir sus destinos. En el estudio realizado por Dayspring, el 84% de los encuestadores dijo que trabajaría con más ahínco si fuera propietario de su propio negocio. ¿Cuál era la razón principal que tenían para desear trabajar para sí mismos? Para sentir más pasión por la vida laboral. Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia una vida larga, feliz y plena radica en trabajar para alguien más se está desmoronando ante nuestros ojos. Yo creo que vamos a dejar ahí porque aquí comienza ya un nuevo capítulo y quiero que sí comentemos esta parte porque tiene que ver mucho con el fundamento de lo que es nuestro negocio, el tipo de negocio que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, hoy Kiyosaki nos quitó varias mentiras de la cabeza, la verdad, porque en realidad el problema no es la economía, ya nos lo explicó, no es el gobierno, no es la empresa, no es el plan. El problema es la forma en cómo nosotros fuimos programados para pensar. Y es por eso que es importante esto ahí. Entonces, ahora yo quisiera que dos, tres personas nos digan en realidad qué fue lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que no les gustó. ¿Cuál fue la idea que más les incomodó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les incomodó? ¿Cuál es lo que se llevan hoy de lo que pues leímos, ¿va? Entonces, ahí está mi Clare. Dale. Gracias, Betty. Gracias por tu tiempo y feliz año para todos. Oigan, pues este libro yo ya lo había leído hace algún tiempo, es bueno retomarlo, pero la verdad es que del tiempo en que se hizo, en que se escribió, a lo que estamos viviendo ahora, no hay mucha diferencia. Mm, Entonces, es un libro actual, es algo que debemos retomar. Y para mí, lo que recojo de este primer capítulo que nos hiciste favor de leer, Betty, es que estamos en la industria correcta. Porque es cierto, por lo menos yo pasé por el hecho de que cuando mi hijo enfermó, de ser una directora de una empresa con más de 1,200 empleados a mi cargo, cuando mi hijo enferma, la compañía me dio la espalda. Y tiempo después, pues tuve que tomar una decisión, ¿no? Una decisión fuerte. Entonces, el empleo, cuando trabajas para alguien más, cuando enriqueces a alguien más, pues no es ujú. seguro. Es bueno, se agradece, te sirve, te da experiencia, incluso para tomar decisiones. Pero lo que para mí es muy importante, que lo he vivido y que muchas personas a mi alrededor aún lo viven, es el empleo no es seguro. Y con base en eso, nosotros tenemos que abrir opciones. Y la mejor opción es la que hemos tomado de emprender y empezar nuestra empresa con una compañía de alto nivel, con una compañía que nos está enseñando y con una compañía que nos propone el crecimiento personal. Entonces, bueno, esa es mi opinión y muchas gracias. Ay, súper. Gracias, mi Clare. Emi. Hola, hola, buenos días. Gracias, Beatriz.
Bueno, yo por aquí tomé unas notas del libro que me llamaron la atención. Estamos viendo que esto pasó hace muchísimos años, ¿no? Está hablando por allá de inicios del 2009. siglo. Ajá. Y la verdad es que vemos cómo esto se sigue y se sigue y se sigue dando, ¿no? Y que además, a mí mis papás me platicaron que ellos pasaron recesiones, que ellos pasaron devaluaciones, o sea, vemos que esto es cíclico, no para. ¿No? Siempre está sucediendo y siempre estamos teniendo este movimiento económico donde las cosas se van haciendo más caras y se van haciendo un poco más complicadas. Creo que hoy en particular me hace poner mucho mi atención en el tema del retiro y la jubilación. eh, no tenemos una forma de tener un retiro digno hoy en la actualidad. La verdad es que está complicado a nivel mundial. Yo tengo familiares en Europa, en Estados Unidos, en México, y todos hablan de lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que generarlo. No podemos dejar que nos alcance la vejez y no tener un plan para ese retiro, para esa jubilación, porque cada vez están más complicadas y por otro lado, en nuestros países, en Latinoamérica, pues vemos cómo los servicios de salud, de educación, de transporte van siendo peores, ¿no? O sea, yo soy egresada de una escuela de gobierno en mi primaria, en mi preparatoria, en mi universidad, y hoy las volteo a ver y digo, híjole, qué difícil que mis hijas puedan ir ahí, ¿no? O sea, he visto cómo han ido decayendo y cómo han ido teniendo un servicio peor. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que nos hemos vuelto generaciones que vivimos del crédito, que para poder tener un auto, que para poder tener una casa, nos endeudamos, que traemos, si tenemos una tarjeta de crédito, la tenemos hasta el tope, ¿no? O sea, nos hemos vuelto gente de crédito para poder tener. Quiere decir que no estamos generando lo suficiente para tener. Tenemos que endeudarnos para tener, y esa no es la manera correcta de generar riqueza, porque estamos pagando intereses, estamos pagando cosas que encarecen lo que nos estamos comprando, aunque lo estamos disfrutando de momento. Eso de vivir en el crédito no nos permite estar bien. Y yo me he dado cuenta que en los últimos años, por lo menos aquí en México, desconozco en los demás países, la clase media está bajando, está haciéndose más chiquita esa clase media, y yo considero que la clase media es la que le da poder a un país, es la clase que genera mucho trabajo, que genera muchos empleos, que ayuda al crecimiento económico, y ahorita está bajando. Entonces, me encanta que dice ahí, tu empleador no se hará cargo de ti, el Ujú, gobierno no se hará cargo de ti, y de verdad es que nos enseñaron que eso iba a pasar y no es cierto. No ujú, se van a hacer cargo de nosotros y lo vemos día con día. Entonces, yo al menos no quiero seguir viendo el trasero de alguien enfrente de mí. No quiero, me niego a ver el trasero de alguien enfrente de mí, y entonces tengo que hacer algo diferente. Y creo al ir escuchando, al ir viendo este tema de que el 84% de las personas piensan que trabajarían con muchas más ganas por su propio negocio que trabajar para alguien más, pues creo que sin sino entonces se vuelve cada vez una oportunidad más real, más objetiva y más adecuada para llevarme a no seguir viendo el trasero de alguien más y a no dejar mi vida, mi vejez, mi jubilación, mi tener cosas en las manos de alguien más, ¿no? Ese creo que es lo que me deja esto que leímos hoy. Gracias. Ay, gracias, Emilia, que tocaste algo bien importante, que es el tema de las jubilaciones, porque normalmente nos enseñaron, porque eso viene de la industria, de la era industrial, a que necesitamos esperar jubilarnos. Y mira, hay algo que necesitamos ya tener claro. La jubilación o ese esquema de jubilación se creó cuando la esperanza de vida era bajísima. O sea, la esperanza de vida en ese entonces era 40, 50 años. Ahorita la esperanza de vida ya es hasta los 100 incluso. Entonces, obviamente no hay ni sistema ni gobierno que pueda soportar eso. Por eso cada vez nos van aumentando, nos van aumentando, van aumentando, van aumentando, cuando a la realidad de hoy, créanme que
no vamos a poder alcanzar una jubilación, o por lo menos si la alcanzamos, no la vamos a disfrutar. No la vamos a disfrutar. Es algo que ya no es válido. O sea, ya incluso por eso hay países que ya las están quitando. ¿Sí? Porque primero acaba con la economía de los países. Y segundo, pues que no es sostenible una cosa de esas, ¿sí? No es. Y es una mentalidad que, como decía el libro, no la trae de la era industrial y ya no, ya estamos en otra era, la era de la información, en nuestro caso la era de la distribución. Y el cuento de endeudarnos, mire que a mí una vez me hicieron una reflexión, porque iba a pedir una tarjeta de crédito y me dice, oye, pero ¿y el negocio que tú estás haciendo no da como para sostenerte sin un crédito? Y yo me quedo pensando, y yo, pues claro, pero es que ya venimos programados para que se haga eso. Ahí, adelante, señor Hugo. A ver, le voy a, para que le aparezca en pantalla. Ahí, ya. Listo, gracias, buenas tardes. Pues yo me quedo con esa transformación del siglo XX al siglo XXI. Yo la viví, tengo 5 años jubilado, soy médico familiar y tengo ya 5 años de jubilado. Mis padres a mí me enseñaron de niño que tenía que trabajar, estudiar y ser alguien para que mi futuro estuviera garantizado. Gracias a Dios, pues pude, ese paradigma, que mis padres me dieron, lo llevé a cabo y logré ser, médico. Trabajé durante 28 años como médico familiar. Me jubilé, tengo 5 años y pude lograr esa capacitación que hoy en día estamos teniendo de mis padres, ¿no? Que con su poca enseñanza o poco conocimiento que tenían, me decían ellos, estudia, porque ahí está, y está en ti, me quedo con eso también, de que está en uno, este, el poder salir adelante sin echarle la culpa al gobierno, ni nada, porque cuando yo era joven o niño, pues yo no me preocupaba por otra cosa más que por hacer las cosas bien, por ir a estudiar, por ir a hacer lo que tenía que hacer. Mis padres eran los que se tenían que, pues no sé qué hacer, ¿verdad? O multiplicar para poder, que yo estudiara. Entonces, bueno, pues logré cumplir esa meta, ese sueño, y ahora que estoy jubilado, y enfermo, tengo insuficiencia renal, tengo hemodiálisis y bueno, se presenta la oportunidad también de conocer el protocolo de salud de Cincino. Me he sentido muy bien y he vivido, actualmente tratando de ayudar a las personas, como fue toda mi carrera, porque algo muy bonito también es cuando tú trabajas en lo que te gusta das muchos resultados. Entonces, siempre a mí me llamó la atención y me gustó mucho que te dieran bendiciones y que te agradecieran los pacientes porque ayudaste a que tuvieran una buena salud. Y yo me jubilo y digo, yo ya no quiero dar ni una consulta más en mi vida, yo ya estoy harto. Me jubilé con el 70% porque cumplí 60 años y yo dije, ya basta, yo ya no quiero llegar hasta los 28 años de servicio, porque ya no aguantaba, yo ya no quería, yo ya quería hacer algo diferente, ya mis hijos grandes, todo, bueno, todo se iba juntando. Entonces, ahora que estoy impactando en ayudar a las personas, me da la misma satisfacción que antes. Ver a la gente cómo su calidad de vida, su salud y bueno, su manera de pensar, porque es cierto, esto no nada más te transforma económicamente, sino que te hace una mejor persona. Entonces, tengo la oportunidad de estar en este proyecto y les doy las gracias. Ahora me capacito
quiero ser un networker muy bueno y sobre todo, pues tener es muy fácil hacerlo. Entonces, tener esa oportunidad, yo les agradezco a todos ustedes, a la academia, Janet, muchas gracias, a Pepe, a Emilia. La verdad, yo admiro mucho a Emilia y ahora, Betty, es para mí un gusto, la verdad, escucharte, la manera como nos capacitas es muy buena y pues les agradezco mucho. Qué bueno que hay que darnos esa oportunidad de capacitarnos, ¿eh? Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Ay, muchas gracias. No, doctor, pues es preciso eso, pues poder estar aquí y tener ya la conciencia de hacerlo. Mira, no sé quién es su usuario Zoom, si nos puede habilitar por favor la cámara y todo para darle la palabra. Jorge, Jorge, dale, adelante. Bueno, prometo cambiar ya ese logo que dice ahí. Mira, gracias Betty por... Espera que está silenciado, te silenciaste. Ahí va. A ver, ahí Sí, mejor, ¿verdad? ahora sí. Mira, te daba las gracias por la capacitación, por compartir esto con nosotros. Yo creo que Robert Kiyosaki, a mí en lo personal, me deja una gran interrogante en este primer capítulo, ¿no? Más adelante toca el tema de lo que comentabas tú y Emilia sobre sobre pues las pensiones. En capítulos siguientes lo vamos a ver, lo vamos a tocar. No quiero agotar ese punto que es súper interesante, pero Ujú. aquí como que Robert Kiyosaki te abre, te abre de un golpe la cabeza y te hace la siguiente pregunta. ¿A quién le estás dejando tu salud financiera? ¿En Ujú. manos de quién le estás dejando tu responsabilidad desde el punto de vista financiero, económico? Y bueno, obviamente aquí se abre todo el abanico en donde pues no solo es tema financiero, sino tu salud mental, tu salud física, o sea, todos los temas importantes que a nosotros como adultos, ¿no? Nos, nos preocupa o nos ocupa el tiempo, ¿no? La familia, los hijos, los papás, etcétera. Cuando llegamos nosotros a una determinada edad en donde nuestros padres están grandes, pues nos preocupa la salud de ellos, ¿no? Y nuestros hijos van creciendo y nos preocupa la educación de los chicos. Y ya de pronto acaban la primaria o van a terminar la primaria y te empieza a preocupar ya el tema de la secundaria, de la universidad, dónde van a estudiar y los problemas crecen junto con los chicos. Los chicos van creciendo y los problemas van creciendo. Entonces, a mí esa parte de ¿a quién le estás dejando tu salud financiera? O sea, a un papá gobierno que no te va a resolver nada. Hoy, sin agotar el tema de las pensiones, hoy en realidad ya no existe esa parte. O sea, tenemos ya a los que cotizamos después de la ley del 94, 96. Nosotros ya no tenemos el mismo beneficio que se tenía anteriormente, que era hasta que fallecieras. Hoy se acaba tu plan de retiro, tu ahorro de retiro, y se acabó. Te preguntan, ¿en cuántos años te lo doy? Son 100,000 pesos, ¿en cuántos años te lo doy? Tú dices 5 años y pues te lo prorratean 5 años. Se acaban los 5 años y se acabó tu dinero. Y ahora hazle como veas. Entonces, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? Con esta parte. Eh, Escuchamos también la historia y lo vemos nosotros ya desde una perspectiva de a 10 a 15 años que se escribió el libro. Pero si nos damos cuenta que era parte de lo que decía Emilia, pues la historia es 100% cíclica. O sea, la historia, la vida en general es cíclica. Nuestros padres estudiaron una primaria, una secundaria, una preparatoria o una universidad, los que tuvieron la oportunidad. Nosotros hicimos lo mismo, nuestros hijos lo están haciendo. Pasamos de una etapa en donde no comíamos más que papillas y empezamos ya a comer comida normal y también caminamos y ya corrimos y todo eso es cíclico. Y también, obviamente, las crisis, pues ¿quién no pensaría que fueran cíclicas? También lo son. Entonces, tenemos que estar constantemente preparándonos, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí Robert Kiyosaki te invita a hacer esa reflexión, te invita a tomar las riendas de tu vida
desde otra perspectiva, ¿no? Salirte de donde estás, colocarte fuera de esa burbuja en donde te encuentras, en donde él luego le llama el camino de la rata, ¿no? En donde Ujú. estás constantemente envolviéndote con los mismos problemas, con las mismas circunstancias, con las mismas situaciones, y entonces no logras ver lo que en realidad está enfrente de ti. Entonces yo creo que ahí lo que Robert Kiyosaki, que lo hace extraordinariamente bien desde mi punto de vista, es extraerte de ahí y observar y plantearte preguntas elementales que a lo mejor uno dice, oye, pues eso es algo hasta tonto, suena tonto, pero en realidad es algo que si te pones a reflexionar es muy profundo, ¿no? Entonces, pues bueno, sin agotar otros capítulos que vamos a ver más adelante, muy interesante, extraordinario libro y a ponerlo en práctica, ¿no? Empezar a ver nuestra vida desde otras ópticas, desde otras dimensiones. Gracias, Betty. Gracias, Jorge. Sí, generar conciencia. Vamos a escuchar rapidito a María y a Sergio porque ya nos dieron aquí la 1:05 y vamos a respetar los horarios, perdón. Mari, dale. Cruz, ¿verdad? Hola, buenas tardes, gracias. Sí. Llegué un poco, pero muy buena la plática. Solamente quería comentar que desde agosto no he encontrado desarrollo de la oportunidad de la fase STAR, aunque sí es importante prevención. No encontraba yo cómo desarrollar 25 años en el área de Mm, salud y eh, se te está entrecortando mucho, o soy yo que no estoy entendiendo. No, no se entiende. llevo No, 25 no se entiende, no se te entiende, Maricruz. años. Sí, se te escucha todo entrecortado. Sergio, adelante. Hola, gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo en lo personal he leído el libro, bueno, varios, todos los libros de Robert Kiyosaki, y lo único que les puedo decir es esto, este libro está basado en un método que seguramente conocen, es el método SPIN. Ajá, Ujú. es un método para venta de productos de alto valor. El método SPIN se divide en cuatro partes. La S es de situación, la P de problema, la I de implicación y la N de necesidad. Ahorita, hasta donde estamos llegando nosotros, estamos viendo que estamos en la parte de situación, porque es una situación que ya viene arrastrando desde muchísimos años atrás hasta el presente, ¿sí? Y eso nos está generando una problemática. Esa problemática, lo vamos a ver en el libro, nos quedamos emocionados con ello, porque esa problemática es general. Pero ahí viene lo que es la implicación, cómo me afecta a mí, qué puedo yo hacer al respecto, puesto que precisamente soy pensionado también. Sin Ujú. embargo, yo he visto todo en la evolución y el fenómeno económico, financiero y laboral, empresarial, en todos los sentidos, y estamos llegando en el momento precisamente de crear una necesidad. Hay muchísima gente que ya esa necesidad la está cubriendo, como todos ustedes que ya llevan avanzado un camino aquí en Cincino, ¿sí? Y como muchos de nosotros que apenas estamos integrándonos a esta gran experiencia. Esta es la única alternativa, el único vehículo que nos puede llevar a un corto plazo, sobre todo a personas como nosotros, con una edad relativamente avanzada, a poder alcanzar un nivel de riqueza inclusive en poco tiempo, cosa que a mucha gente, sin esta tecnología e información tan a la mano, les llevó 20, 30, 40 años el hacerse millonarios. Aquí lo podemos hacer. ¿Sí? En un periodo estadísticamente se comprueba que en 5 años podemos llegar a ser millonarios de forma tradicional. Ahora imagínense en un vehículo tan veloz como lo llega a ser Cincino. Créanme que lo que sigue en el libro, así yo estoy emocionado de esto, es todavía mucho más sorprendente y emocionante, ¿sí? Y a todos nos va a ayudar, nos va a beneficiar y les agradezco de antemano la oportunidad que nos dan de que podamos estar preparándonos para lo que viene, ¿no? Que es algo totalmente positivo para nuestras vidas. Muchas Sí, gracias, saludos a todos. qué bueno, ¿no? Y la verdad es ir generando esa conciencia que nos permite tomar decisiones distintas. Y pues bueno, así damos por concluido nuestro primer día de nuestro club de lectura. Los esperamos en la próxima semana. Recuerden que estamos ahorita
pues llevando a cabo nuestro bloque de construcción, 2 socios, 5 clientes en nuestro enfoque ahorita para poder tener puntos triples y lograr ahorita pues tener el mayor resultado posible. Dale, Emi. Gracias. Un minutito, aprovecho para recordarles que estamos en cierre de semana. Vamos a hacer ese enfoque también aquí después de la lectura. Si tú aprendes a cerrar tu negocio cada miércoles, la cantidad de dinero que puedes generar es mucho mayor. Entonces, hoy es el día de buscar a todas esas personas que traes en seguimiento, todos esos clientes que te dijeron que te van a comprar y cerrarlos hoy. Si tu cierres después de las 5 de la tarde, hay que enviar un correo de Backday para que nos los tomen en cuenta como cierre dentro de este periodo que termina hoy a las 5 de la tarde. Y necesitas pedirle ayuda a algún director en adelante dentro de tu negocio para que envíen ese correo Backday. ¿Ok? Entonces, aprendamos también, a hoy que estamos teniendo tan buenos hábitos e iniciando este año con todo, aprendamos a cerrar. Ve y revisa en organización, semana. ¿Qué te falta? Hay veces que les prometo que entramos y vemos que les falta un crédito, 2 créditos, un omega que vendan para ganarse 50 euros más o 150 euros más de los que ya llevan ganados esta semana. Entonces ve y revísalo. Y si no sabes hacerlo o tienes dudas, contacta a tu líder para que te ayude a hacerlo y que generes la mayor ganancia posible de tu negocio. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Beatriz, gracias, gracias, gracias. Y vamos a formar el hábito de lectura. Ahorita por lo pronto solo leeremos aquí los miércoles, pero más adelante les vamos a dejar ya empezar a leer en lo que vamos formando ese hábito. Mientras vayan pensando todo lo que hoy adquirimos y viendo cómo lo vas a poner en práctica en tu negocio. Muchas bendiciones y los esperamos en nuestra próxima reunión, que es el sábado a las 9 de la mañana para tener nuestra capacitación de desarrollo personal, donde lo que buscamos es que crezcas en tu inteligencia emocional, en el manejo de tus sentimientos y de tus emociones para que logres ser tu mejor versión. Gracias y un abrazo muy grande. Bendiciones para todos.